Éxodo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Vemos aquí de nuevo Dios advirtiéndole a Faraón lo que va a suceder. O sea, es como una profecía. Le está diciendo lo que va a suceder en el futuro. Nosotros no sabemos lo que va a suceder, pero Dios sabe lo que va a suceder y se lo advierte. ¿Qué es lo que se va a venir, no? Que es una afectación al ganado. Esta es la plaga número 5 y va a afectar, dice, ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, y va a ser una plaga gravísima. Muchos dicen que probablemente era un antrax o tipo de antrax. No sé si han escuchado esa enfermedad. Vamos a ver, dice aquí que es antrax. Antrax es una enfermedad infecciosa rara ocasionada por la bacteria Bacillus anthracis. El antrax ocurre en forma natural alrededor del mundo en animales salvajes y domésticos con pezuñas, especialmente en ganado vacuno, ovejas, cabras, camellos y antílopes. Bueno, aquí sigue hablando, pero es una enfermedad gravísima y puede también en un momento dado infectar a las personas, ¿no? Hay infecciones en la piel, gastrointestinales, o sea, sí es devastador, pues al grado que se murieron estos animales, ¿no? Pero Dios se lo advirtió a Faraón. Y de otra cosa que volvemos a ver, dice: Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Mucha gente intenta explicar las plagas como justificarlas de que fueron algunos fenómenos de la naturaleza, pero por más que traten es imposible porque por el tiempo en que llegaban y se retiraban, o sea, era mano de Dios, por la cantidad tan tremenda y porque Dios guardaba dentro del mismo territorio, guardaba a su pueblo, hacía una distinción para su pueblo. A su pueblo lo protegía porque Él lo quería sacar de Egipto para hacerlo su pueblo, para ser Él su Dios. Entonces había un escudo protector como el que tiene Dios para todos sus hijos, ¿no? Lo vemos en el libro de Job, que dice que Dios lo había rodeado, había puesto un cerco alrededor de Job. Entonces Dios tiene una protección para su pueblo. Dice: y Jehová fijó el plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, porque lo que Dios dice lo hace. Cuando Dios ya dijo y determinó algo, no hay nada que lo haga cambiar. Dice: y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Imagínense esa escena donde hay cientos y no miles de animales muertos de los egipcios y ni uno solo afectado en el área que era lo más seguro, el norte de Egipto, donde estaba Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aquí dice: entonces Faraón envió. O sea, aparentemente Faraón envió a gente a inspeccionar el territorio de los hebreos, qué afectación había. Y como era su estilo, no dudo que quizás hasta les haya ahí confiscado
algún ganado para tratar de reponer las pérdidas que ellos tuvieron, porque el ganado no solamente era un dios para ellos, porque todos eran idólatras hasta más no poder, o sea, todo adoraban, todo lo creado lo consideraban Dios. El ganado, el que protegía el ganado, o sea, todo para ellos era un dios. Y era muy importante, y eso lo vemos en la literatura y en las pinturas egipcias, que el ganado era importantísimo. Y obviamente sabemos que el ganado es importante para la industria textil, para la economía, para la alimentación, porque antes, en la primer plaga, cuando el agua se convirtió en sangre, dice que murieron los peces, ¿no? Entonces la alimentación ya estaba afectada y ahora sin ganado. Entonces también afectaba tremendamente la economía y la alimentación, la salud, todo estaba trastocado por esto. ¿Y qué podemos aprender de esto? Siempre el ganado es como un símbolo de riqueza en esos tiempos. El ganado habla de riqueza. La cantidad de ganado que alguien poseía hablaba de su economía, qué tan fuerte era su economía. Entonces aquí les está enseñando Dios a todos, está revelando que Él es el único Dios verdadero y que esos dioses que ellos adoraban, que adoraban al ganado, como todavía en algunos países como India adoran al buey Apis y le ponen nombres a cada especie, a su dios, pues ahí quedó manifestado que esos dioses a los que ellos adoraban eran inservibles. Imagínense ver al dios, a los dioses que tenían como animales. Vamos a ver qué animales menciona aquí. Caballos, asnos, camellos, vacas. Los caballos, por cierto, los introdujeron los Hicsos a Egipto, que eran unos gobernantes que por un tiempo dominaron algunas partes de Egipto. Eran también muy importantes los caballos para los egipcios. Entonces imagínense que adoraban a las vacas, por ejemplo, que eran bien importantes los camellos, los caballos. Imagínense las vacas que las adoraban, a los bueyes que los adoraban y verlos tirados, enfermos, muertos, a lo que representaba para ellos sus dioses, pues era impactante, ¿no? Era impactante para ellos. Y esto también nos enseña que la economía no está controlada por algún dios, no está controlada por un gobierno. O sea, el que controla sobre todas las cosas es Dios. El Dios controla todos los factores que mueven la economía. Dios controla todos los eventos y todos los factores que controlan la riqueza están controlados por Dios. ¿Y qué podemos aprender? Pues que nuestra fidelidad, nuestro afecto debe ser Dios, no nuestro trabajo, no nuestra empresa, porque puede ser a lo mismo, mejor no tenemos ganado, pero hemos hecho de nuestro trabajo el Dios, hemos hecho de nuestra profesión un Dios, hemos hecho de nuestro negocio un Dios, no porque los adoremos, sino porque están antes que Dios, son una prioridad que está mucho antes que Dios. Eso es idolatría. Entonces tenemos que aprender que nuestros recursos, nuestra economía está controlada por Dios. Entonces a Él es a quien debemos de poner en primer lugar. Dice aquí, bueno, ahí vimos que no había pasado nada a los hijos de Israel. Vamos a la siguiente plaga, que es la sexta. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces, como se endurecía el corazón del faraón, cada vez eran las plagas más duras, más tremendas, todavía no se recuperaban, ya era una acumulación de
de destrucción de efectos, pero también el grado de fuerza de las plagas aumentaba. Aquí estamos hablando que vino úlceras, o sea, úlceras en la piel que eran sumamente dolorosas, y todo empezó porque Dios le dijo así a Moisés que tomara puñados de la ceniza de un horno. ¿Por qué es importante esto o especial? Porque esos hornos eran donde los hebreos tenían que coser los ladrillos que ellos hacían para la construcción. Entonces, el horno era de alguna forma un instrumento de su esclavitud. El horno era, era un instrumento que usaban los egipcios para oprimirlos, para esclavizarlos, para explotarlos. Y ahora Dios usa, ¿no? Dios pone esos puñados de ceniza, de todo lo que los hicieron trabajar. Esas cenizas representaban de alguna manera toda su labor injusta, su esfuerzo, la explotación que tuvieron. Entonces, al tomar esa ceniza y esparcirla hacia el cielo, iba a convertirse en polvo, sobre toda la tierra de Egipto, iba a producir un sarpullido. Entonces, todo eso les pegó. Era como darles de su misma, de la maldad que ellos tuvieron contra el pueblo, usar ese mismo instrumento, pero ahora en contra de ellos. Y los hombres y las bestias, o sea, todos estaban sufriendo porque estaban llenos de úlceras, hasta los hechiceros, aunque ya no se mencionaban, ahí seguían. Faraón seguía teniéndolos a su servicio, pero dice que ellos no pueden estar delante de Moisés porque esas úlceras que son súper dolorosas, imagínense en los pliegues de las rodillas, de los codos, que no pueden doblar, probablemente ni caminar podían, porque no quieres ni que te toque algo del dolor, del ardor. Así estaban ellos sufriendo. Y hasta los hechiceros no pudieron ni siquiera pudieron librarse de esta plaga. Y también que aprendemos aquí que Dios es el que da la salud. Mucha gente quiere buscar la salud en la energía, en el pensamiento positivo, o aún hay gente que va con brujos a que les pasen un huevo, etcétera. Aún los médicos que Dios les dio los conocimientos y la ciencia, aún si Dios no sana, pues aunque tengas la mejor medicina no vas a sanar. Entonces, la salud viene de Dios. Es a quien tenemos que buscar. Hay gente que anda buscando, repito, energías y remedios, y qué bueno que nos cuidemos, que vivamos de una forma saludable, pero el que tenemos que buscar para tener la salud que necesitamos, el único que la puede dar es Dios. Aquí vemos a estos hechiceros que ni ellos pudieron evitar ser contaminados. Dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Vamos a la siguiente plaga, que es la séptima. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. O sea, Dios quería darse a conocer, pero ellos estaban endurecidos. Las voy a enviar a tu corazón. Está dando una advertencia tremenda. Las voy a enviar a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas finalmente. O sea, eres tan duro que ¿cómo vas a entender que yo soy, que no hay otro como yo en toda la tierra? O sea, Dios no es un Dios más. Hay mucha gente que pone a Dios como un Dios más. O mucha gente dice, no, pues si ese es tu Dios, pues síguelo, yo tengo a mi Dios. Y Dios quiere aclarar que no hay otro como Él. Él es el único Dios verdadero. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. O sea, se lo está advirtiendo Dios a Faraón. Dice, y la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciada a toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo,
para no dejarlos ir. Fíjense la advertencia es terrorífica. Dios le está diciendo, voy a enviar las plagas a tu corazón, te voy a herir a ti y a tu pueblo y serás quitado de la tierra. Y él todavía se quería poner, como se dice en México, al tú por tú con Dios, todavía estaba en la necia. Y aquí lo que le dijo está impresionante porque dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En otras palabras, te puse en ese lugar de poder de la nación más importante del mundo en ese momento, de la potencia más importante, te di ese lugar, pero con un propósito, porque lo que yo voy a hacer en Egipto, por tu dureza, por tu soberbia, por tu necedad, va a ser tan grande que toda la tierra va a saber. Y nada más piensa cuántas películas no hay acerca de esto. Cuántas series, cuántos documentales, cuántos libros no hay acerca de lo que Dios hizo a causa de la necedad de este hombre. Entonces, ¿se cumplió? Para eso te puse, ese fue el propósito. No que no tengamos una responsabilidad personal, pero aún las decisiones que tomamos las usa Dios para sus propósitos. Él gobierna sobre todo. Y eso, también hay un versículo, déjenme ver qué versículo es, donde en el Nuevo Testamento volvemos a confirmar esto acerca de Faraón, Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces aquí lo está confirmando. Yo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Eso que vemos aún en las películas, tenemos que ver quién es Dios, que con Dios no se juega, que de Dios no nos podemos burlar, que lo que Él dice lo hace y que Dios trae juicio. Y dice aquí, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, esto no limita, reduce nuestra responsabilidad personal, porque si nos ponemos a contar en estos capítulos cuántas veces dice que Dios endureció su corazón, son aproximadamente 10 veces. Pero también hay como 10 veces que Faraón dice que él endureció su corazón. Entonces, lo que sucede es lo que está aquí en Romanos 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Dios claramente se ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque la creación, el sol, la luna y las cosas tan impresionantes que Él hizo nos hablan que hay un arquitecto divino y que no pudo ser esto casualidad o accidente. Es demasiado perfecto para ser casualidad. Entonces Dios se ha dado a conocer, pero el hombre ha preferido, en lugar de adorar a un Dios
todopoderoso invisible ha preferido hacerse un Dios a semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Es lo que estamos viendo aquí. Los egipcios, su Dios eran los animales, su Dios era el río Nilo, su Dios era cualquier cosa que se movía o que pensaban que los cuidaba. Y en esa necedad, porque aquí dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Un necio es una persona que no la puedes cambiar, porque un necio es alguien que está viendo la verdad y se aferra a la mentira. Y cuando tú eres necio y te aferras a la mentira, dice aquí, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Y luego acá, si ven, ¿por qué los entregó a la inmundicia? Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que era lo que hacían los egipcios y lo que hace mucha gente, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y luego repite, por esto Dios los entregó. Por esto Dios los entregó. Entonces, no es que Dios haya endurecido el corazón del faraón y que sea culpa de Dios, no. Cuando Dios endurece Él nos está dejando a nuestros propios designios. Es que te vuelves necio. Entonces, Dios te suelta a tu necedad, te suelta a lo que tú quieres hacer. Nadie va a poder culpar a Dios y decir, es que Dios me endureció el corazón, es que Dios me cegó el entendimiento, es que Dios hizo esto. No, tienes una responsabilidad personal y cuando tú te aferras a la necedad, viendo a Dios, viendo la verdad, pues Dios te suelta. ¿Y qué pasa? El efecto es que te endureces más y te endureces más y te endureces más. Entonces, leer la Biblia es peligroso. Es peligroso en el sentido de que si tú estás viendo la verdad y sigues creyendo la mentira, ¿qué va a pasar? Lo mismo dice, por lo cual también Dios los entregó. O sea, Dios te suelta. Eso es lo que quiere decir realmente en el original, es Dios te suelta. Esa es la interpretación. Porque aquí nos está diciendo que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en esto, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Entonces, conocer la verdad es peligroso porque tienes más responsabilidad. Hay gente que lee la Biblia y se da cuenta de la verdad, pero dice, es que yo no quiero dejar de hacer esto o aquello porque me gusta, o porque es la tradición de mi familia, o porque es lo que me enseñaron mis padres, y entonces nos volvemos como el faraón, necios. Te está revelando Dios, porque dijo Faraón, ¿quién es Jehová? Se le está contestando su pregunta, ¿y qué pasa? Se endurece más. De tal manera que nadie tiene excusa. Aquí lo acabamos de leer. Nadie podrá tener excusa. Aquí dice, siendo entendidas por más cosas hechas de modo que no tienen excusa. Nadie va a tener excusa de ningún tipo. Todos tenemos una responsabilidad personal. Entonces vamos a regresar aquí a Éxodo 9. Y estábamos leyendo aquí, estábamos leyendo lo de, y a la verdad yo te he puesto para mostrarte en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. O sea, él estaba ensoberbecido. Y una característica del enemigo de Dios, de Satanás, es que él quiere ser igual a Dios. La soberbia es algo que Dios aborrece. Y dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Es un granizo tremendo, mortal. Envía pues a recoger tu ganado, pero fíjense la misericordia de Dios que le dice que tiene que hacer para que no le vaya tan mal. Envía pues a recoger a tu ganado, o sea, lo que quedó del ganado, y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá.
Imagínense de qué potencia y de qué tamaño era ese granizo, que ahora cuando cae granizo, que le dicen que es del tamaño de una pelota de béisbol, pues rompe parabrisas y causa ciertos daños. Este granizo iba a ser mortal para cualquier ser vivo. Y les está advirtiendo Dios en su bondad que se protejan. Dice el versículo 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Habían visto la mano de Dios desde antes de las plagas, desde que Moisés o Aarón lanzaron esa vara y se convirtió en esa serpiente que vimos que en ese último era otro tipo de animal, no necesariamente una serpiente, un reptil, quizá muchos piensan que un cocodrilo, hay otra traducción para dragón, no sé, ese reptil que se comió a los otros reptiles que hicieron los magos, y luego todas las plagas, está ya en la 7ª plaga, o sea, ya habían visto la demostración del poder de Dios, estaban advertidos y aún así a algunos no les importó. Pero vemos que aún dentro de los egipcios, dentro de los mismos siervos del faraón, hubo algunos que tuvieron temor de la palabra de Jehová. Hubo algunos que empezaron a reconocer al Dios verdadero. Entonces, Dios no es que esté rechazando a los egipcios como raza, ¿no? También ellos estaban teniendo la oportunidad de arrepentirse de su maldad y volverse a Dios. Pero había unos que estaban tan duros que ni siquiera protegieron sus bienes, no hicieron caso y dejaron a sus criados, o sea, arriesgaron vidas por la dureza de su corazón, arriesgaron sus vidas. Y eso es lo que estamos arriesgando cuando somos duros. Cuando nos están diciendo, lee la palabra, lee la Biblia, esto es la verdad, y nos endurecemos, estamos arriesgando nuestra alma eterna. No estamos arriesgando algo temporal, una casa, un trabajo. Nuestras vidas están en riesgo cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no creemos a la palabra de Dios que nos está advirtiendo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. O sea, dice aquí, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. O sea, era un granizo enorme, pero no nada más eso era lo terrible, sino que estaba mezclado con fuego, o sea, era como una tormenta eléctrica. No sé si han escuchado esas tormentas eléctricas donde se escuchan los relámpagos que dan miedo y mucha gente llega a morir electrocutado. Bueno, aquí era algo parecido, era una tormenta eléctrica y después de que tenían las úlceras, cuando tienes una úlcera en la piel, que era la plaga anterior, no quieres ni que te toquen. Y sobre eso les pegó el granizo, o sea, ya era terrible el grado de destrucción de esta nación, ¿no? Y dice aquí, y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así los hombres como las bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. O sea, ya estaba en ruinas ese país. Acuérdense que ya no había peces, ya se había muerto el ganado, la gente tenía úlceras, ahora ni siquiera iban a tener a lo mejor parte de la cosecha. Ahorita lo vamos a leer de lo que es la cosecha, verduras, cosecha para comer. También estaba destrozado, o sea, ya era una cosa espantosa a causa de la necedad de este hombre. Dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces volvemos a ver la mano de Dios cuidando a su pueblo. Dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez
Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pero fíjense qué arrepentimiento tan falso, porque dice, he pecado esta vez, o sea, como si esta última vez hubiese pecado, se había pecado toda su vida, rebelándose en contra de Dios, queriendo tomar el lugar de Dios y tratando como esclavos a las personas. La esclavitud no agrada a Dios. La esclavitud parte es producto de la codicia. Todos aquellos que no pagan un sueldo justo son codiciosos y eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios en lo absoluto. Idólatras. Entonces, y había desobedecido a la voz de Dios, pero aquí dice, he pecado esta vez, como si fuera el único pecado que ha cometido. Jehová es justo, yo, mi pueblo, impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Otra vez vuelve a decir que lo va a hacer, pero ya sabemos cómo es, ¿no? Al rato se pasa y se le quita y vuelve a su misma dureza ya cuando pasa la prueba, la preocupación. Entonces hay mucha gente que así como Faraón dice pecado y Dios es justo y estoy mal y oren por mí, pero no es un arrepentimiento verdadero. No es un arrepentimiento verdadero. Lamentablemente mucha gente viene a Dios cuando está en problemas y nunca le han expuesto qué es la salvación, qué es el evangelio. Nunca le han expuesto que necesitamos ser salvados, que es lo que nos está diciendo aquí este libro de Éxodo. Éxodo es redención, es Dios salvando a su pueblo. Necesitamos ser salvados. ¿De qué? ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿De qué salvó Dios a su pueblo en este capítulo? Porque a ellos no les pasó nada. ¿De qué salvó Dios a su pueblo? Lo salvó de Él mismo, de sus propios juicios. Salvó a su pueblo de su propia ira. Entonces, ¿por qué? Porque todos hemos pecado y Dios es un Dios santo. Entonces, lamentablemente mucha gente busca a Dios solamente cuando está en problemas y tiene un aparente arrepentimiento, pero no es genuino, no es de corazón, es por salir al paso de la situación. Y dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Entonces había un propósito. Tenía que entender que el dueño de la tierra no eran sus dioses, no era el dios del ganado, no era el dios de la cosecha, no era el dios sol, no era el dios de la fertilidad, no era el buey Apis, no era nadie de ellos. El Dios, dice, para que sepas que de Jehová es la tierra, el dueño de la tierra es Dios. Y eso lo podemos volver a ver en el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? Los habitantes le pertenecemos a Dios. No somos dueños de nosotros mismos. Somos criaturas de Dios, pertenecemos al que nos hizo. Todo es de Dios, todo es de Dios y eso nos debe hacer reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida, porque tenemos un dueño, le pertenecemos a Dios. Y también las cosas que hay en el mundo, los recursos naturales, a veces los malgastamos y también le pertenecen a Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Y era parte del propósito de esta plaga, que Él supiera quién es el dueño de todas las cosas. Dice, versículo 30, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. O sea, ya la había agarrado la medida a Moisés, o sea, ya sabía, no se la había creído Moisés, ya sé, aparte Dios ya se lo había dicho. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino de la caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. O sea, hasta eso Dios tuvo misericordia y no todo fue destruido, dándoles
espacio, tiempo para que se arrepintieran. Dios pudo haber acabado con todo Egipto en un segundo. En un ratito pudo haber acabado. No tenía por qué entrar en esta lucha con Faraón. Pero Dios lo hizo porque Él es paciente, porque Él es misericordioso, porque Él nos da tiempo para arrepentirnos, pero nosotros a veces, solamente a veces entendemos por la mala, por llamarlo así, y en casos ni así entendemos, como fue el caso del Faraón. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. O sea, Moisés era un intercesor, intercedió. Salido Moisés de la presencia de Faraón, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos. Dios quiere levantar intercesores que son personas vivas, porque hay mucha gente que piensa que los que ya murieron, los que llaman santos, están intercediendo. No, los que están intercediendo somos nosotros aquí. Interceder por las almas, por las personas, orar por las personas para que conozcan a Dios. Así como nos pone ejemplo Moisés, él extendió sus manos a Jehová para que cesara esta plaga. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó. Esa palabra obstinación es necedad. Es saber lo que tienes que hacer, saber quién es Dios, y te obstinas. Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Aquí nos está indicando que no nada más él era el que estaba endurecido, sino que sus siervos también estaban endurecidos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés.